Va a versar sobre el pleno de mañana y los asuntos que va a plantear el Grupo Municipal Popular. En primer lugar, saben que se debaten algunas mociones. Nosotros no hemos presentado ninguna moción, hemos presentado una serie de preguntas que ahora les comentaré, pero sí que es verdad que en todas las mociones vamos a intervenir y en dos de ellas vamos a presentar enmiendas de sustitución y enmiendas de adición. Pero les comento, en la moción que presenta el grupo Vox de acelerar la puesta en funcionamiento de los nuevos talleres de Renfe y asegurar su plena carga, ahí no vamos a presentar ninguna enmienda. La siguiente es una moción del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra para poner en marcha la elaboración de un proyecto de ciudad para el año 2030. Y ahí vamos a presentar una enmienda de sustitución, porque si recuerdan, en el discurso constitutivo del Pleno, yo ofrecí al alcalde algunos pactos de ciudad, y uno de ellos era el hacer una ciudad moderna, una ciudad de mitad del siglo XXI para el año 2050, que en definitiva pensamos que se sustituye perfectamente a esta. Es Valladolid Toma la Palabra, realmente no apostó por ninguno de estos proyectos de ciudad, y lo que me alegra que nos haya copiado esa idea, además lo dice así en su exposición de motivos, pero la ha empeorado. Entonces nosotros lo que vamos a presentar es una enmienda de acuerdo con lo que ya dijimos en el discurso que planteé en el Pleno Constitutivo. Y en cuanto a la tercera de las mociones que presenta Ciudadanos, es la creación de un laboratorio de artes y transformación socioeducativa en el Centro Social Santiago López. Bueno, esto tiene que ver con la Red Pajarillos, con el proyecto educativo y cultural que están llevando a cabo en el Colegio Cristóbal Colón. Saben que además se está haciendo ahí en un edificio al lado, se está rehabilitando para el uso de los vecinos, sobre todo del barrio de los Pajarillos, especialmente el 29 de octubre. Y nosotros aquí estamos totalmente a favor de que se potencie la Red Pajarillos y se apoye para ese proyecto, como digo, intercultural y educativo, pero vamos a presentar una enmienda de adición porque realmente es muy poco concreta lo que presenta Ciudadanos. Nosotros lo que queremos es que se firme un convenio de manera definitiva ya con la Red Pajarillos para poner en marcha ese proyecto, como digo, educativo que está teniendo lugar en el Colegio Cristóbal Colón, y para usar las instalaciones como un laboratorio de artes y de transformación sociocultural en el edificio Santiago López. Eso es lo que nosotros vamos a proponer. Luego otras cosas que me gustaría destacarles. Saben que en este pleno se aprueban los expedientes de modificación de créditos. En definitiva, se aprueban suplementos y créditos extraordinarios para las inversiones financieras sostenibles, para las inversiones que te permiten hacer cuando el ayuntamiento ha tenido superávit. Bueno, en este caso lo que nosotros criticamos, en definitiva, es que estos superávit en el ayuntamiento se producen por la baja ejecución precisamente del capítulo 6, y por eso se está produciendo continuamente un superávit. Hablábamos que de media vienen ejecutándose el 50% de las inversiones programadas, con lo cual lo que es criticable no es tanto que apliquen el superávit a una serie de inversiones productivas, sino que lo que no hacen es gastar bien. No se gasta bien a lo largo del ejercicio, y por eso pues si no se gasta bien, se gasta poco, pues hay superávit. Entonces, lo que nosotros desearíamos y nos gustaría es que hubiera una mejor ejecución presupuestaria, aunque hubiera menos superávit. También dedican una parte importante de ese superávit a la amortización de la deuda del ayuntamiento. Saben que el ayuntamiento cumple perfectamente con sus compromisos de deuda pública, y nos gustaría que hubiera más inversiones, más inversiones productivas, dado que la ciudad tiene muchas necesidades. Y bueno, pues aunque destines una parte a amortizar deuda, se podría destinar todavía una parte mayor a hacer más inversiones en los distintos barrios de nuestra ciudad o en el centro, porque creemos que las necesidades son muchas. Y por último les voy a comentar las preguntas. Bueno, hay otra cosa que me gustaría comentarles, que es, saben que los abogados cristianos interpusieron un recurso al Tribunal Contencioso Administrativo
y han anulado, como consecuencia de ese recurso, han anulado algunos puntos de la moción por la que se declaraba laico el Ayuntamiento de Valladolid. Bien, pues en este pleno se va a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Valladolid, de la moción que presentó el Ayuntamiento de Valladolid. Y en ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo cómo se plantea esta ejecución, porque aparte de, lógicamente, una ejecución de una sentencia es obligatoria, hay que hacerlo, y declara que son contrarios a los derechos fundamentales dos apartados de esa moción. Dos apartados en los que van precisamente contra la libertad religiosa, ideológica y de culto, que está establecida en el artículo 16 de la Constitución, y contra también la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución. Pero os debo comentar que esta moción, que se hace, me parece que fue en el año 2018 ya, tiene dos partes. Una, instar al Congreso de los Diputados a que regulen determinadas cuestiones que afectan que van en el sentido de la laicidad del Estado español. Y en esa parte, como no tiene efectos ejecutivos, la sentencia ni entra. O sea, no es que haya dicho que está todo conforme y que bien, no, es que la sentencia ni siquiera entra en esa parte, porque es una parte que insta a otros a que hagan algo, pero no tiene efectos ejecutivos. Sí analiza lo que es las actuaciones del Ayuntamiento de Valladolid. La moción que se aprueba insta al Ayuntamiento, dice que el Ayuntamiento va a hacer una serie de acciones en favor de la laicidad. Bien, pues es donde se declaran dos apartados de los no muchos que tiene, se declaran que son contrarios a los derechos fundamentales. Y ahora se ejecuta la sentencia, pero sigue manteniéndose el resto de la moción. Nosotros, en su día, el Grupo Municipal Popular, no estuvimos de acuerdo con esa moción y seguimos sin estar de acuerdo, y por lo tanto, mientras no quiten esa postilla de que se mantiene el resto de la moción, desde luego nosotros no estamos de acuerdo en cómo se va a ejecutar esta sentencia. Como digo, sentencia que no entra nada más que en la parte que corresponde al Ayuntamiento y que además puede ser, en ese sentido, ejecutiva, no entra en la parte no ejecutiva. Luego es un varapalo al Ayuntamiento y, en definitiva, al respeto a la libertad religiosa, a la libertad ideológica y a la libertad de culto. Y por último les voy a decir las preguntas que hemos presentado para debatirse en el pleno del Ayuntamiento, en el pleno que se celebra ahora. En primer lugar, preguntamos por el parking de la Plaza Mayor. Muy interesante, ¿cuándo por fin va a poder ser usada por el público? Que es lo que interesa. Ya no interesa tanto cuando finalice la obra, que como saben se iba a finalizar en marzo, luego se iba a finalizar en mayo, el 31 de mayo, estamos en julio y todavía no sabemos si se ha finalizado o no, pero lo que está claro es que los vehículos de particulares no pueden aparcar en el parking de la Plaza Mayor. Y pregunto por qué motivos se ha incumplido todo, se ha incumplido el plazo del contrato, la prórroga contractual y por último también cuánto coste va a tener para el Ayuntamiento en términos presupuestarios esas demoras, esa demora tan grande que ha habido en la finalización de las obras y en la puesta en uso del parking, y cuánto coste estimado ha tenido para la hostelería y para el comercio de Valladolid. En segundo lugar, vamos a preguntar, porque saben que recientemente, hace aproximadamente 15 días, se han resuelto las subvenciones a las asociaciones de vecinos, que se han resuelto pues, a mediados de junio. Entonces, son subvenciones del año 2019. Cuando les queda llegar el pago, pues se ha pasado ya más de la mitad del año. Y son las subvenciones que ellos utilizan para su funcionamiento ordinario. Entonces vamos a preguntar por el porqué de esta demora y sobre todo cuándo tienen previsto convocarlo para 2020, para que no ocurra lo que ha ocurrido este año. Otra pregunta es sobre el Parque Juan de Austria, que también saben que lleva mucho tiempo, ya se anunció en el mandato pasado que se iba a reabrir este parque público, se han ido produciendo diferentes anuncios, que si había mejoras en el proyecto, que si había que reformar algo. Bueno, el caso es que otro nuevo retraso en la apertura del Parque Juan de Austria. Y entonces ahí preguntamos que cuándo se van a terminar,
que qué sanciones, dado que han hablado a los medios de que iban a sancionar a la constructora, preguntamos si se va a sancionar y cuál va a ser la sanción. Y en caso de que no, pues ¿por qué no se les sanciona? Otra pregunta, que son 4 en total. Saben que se ha producido hace poco una muerte de una persona, una viuda de 83 años, en su domicilio, sola. Y esto cada vez estamos viendo que se da más casos de personas que viven solas y que a veces terminan en la muerte, otras veces simplemente son personas que viven solas y tienen problemas de desasistencia. Y así como vemos que en algunos municipios pequeños esto se solventa, pues muchas veces por las relaciones de vecindad y porque hay una serie de servicios, en Valladolid ya es importante el número de personas que mueren solas en sus domicilios. Entonces lo que preguntamos es por si se está trabajando ya en un programa para prevenir la soledad no deseada, qué se ha hecho, qué se está haciendo en estos casos y qué medidas se están impulsando en colaboración también con otras administraciones. Hay otros ayuntamientos que tienen programas para prevenir precisamente estos casos de muertes, de estar solos en su domicilio, y en ese sentido pues la pregunta va dirigida a ver qué actuaciones está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid. Y bueno, no sé si les he dicho las 4 ya, yo creo que sí, que no me pasa a mí. Y por último, hacemos un ruego al Pleno, que es pues para mejorar las instalaciones de este edificio. Instalaciones también que les va a venir bien a ustedes, porque para mejorarlas en el sentido de sonido, de disponibilidad de medios, para que puedan entender mejor la rueda, no aquí, no estoy hablando de este espacio, estoy hablando de en general, pues de la sala de plenos, del salón. Pues es que es necesario para realizar una buena labor municipal, pues también, aunque conservemos por supuesto la esencia de este edificio, que es magnífico y está protegido, pero sí mejorar todos los medios audiovisuales a ser posible, y pues para poder tener un mejor sonido, mejor ustedes que puedan estar más cómodos. Eso es el problema. Y que mejoren la wifi de paso. Sí, porque también está mal. Bueno, esto es en definitiva lo que les quería comentar. Estoy a su disposición. ¿Van a aprovechar la reforma del reglamento para solicitar que el modelo, la estructura del Pleno se asemeje un poco a la del Parlamento? Es decir, de manera que las preguntas que se han optado en esta ocasión por plantear preguntas al Pleno se formulen al inicio de la sesión y no al final, como suele ocurrir, y dejar, por tanto, para la última parte del Pleno las mociones y las iniciativas. Bueno, podemos aprovechar para modificar, vamos a aprovechar de hecho para modificar un poco cómo son los plenos del Ayuntamiento y modernizarlos. Luego es una cuestión que me parece, porque las preguntas de actualidad yo creo que es al final lo que más interesa a los ciudadanos. Luego evidentemente estamos reformando el reglamento y negociando con los otros grupos, y a mí me parece que es una cosa coherente, que se pueda preguntar al principio, porque al final yo creo que a los vecinos lo que más les interesa es las preguntas de actualidad. Luego las mociones son siempre a más medio plazo, largo plazo, y evidentemente sería conveniente hacerlo así. ¿Por qué no han presentado ninguna moción? Porque, mire, primero es el primer pleno, vamos a decir, que se hace normal, ordinario, y nosotros para presentar una moción, que podíamos haber presentado alguna de las que llevábamos de los 4 pactos de ciudad, pero bueno, para presentar mociones lo mejor siempre es preguntar antes, o sea, por cómo está la situación, porque no crean que a pesar de que mires la documentación, de que puedas pedir la documentación, pues a veces es mucho mejor que te expliquen cómo están las cuestiones. Una vez que preguntas por una cuestión, siempre puedes después presentar una moción, pero lo primero es conocer bien cómo actúa el Ayuntamiento, qué realidad es la que existe, y después presentar una moción. Y ya digo, decidimos que los grandes pactos de ciudad las íbamos a presentar un poco más tarde, ir presentando progresivamente sus pactos de ciudad. Pero bueno, se nos ha adelantado en este sentido, Valladolid toma la palabra, y por eso vamos a presentar una enmienda de sustitución. Al respecto de la sentencia sobre la laicidad, la moción aquella de la laicidad,
lo que pedirían ustedes es que esa se deje sin efecto entera, o sea, no solo Claro. los dos aspectos que... Lo que pasa es que eso no se plantea en el orden del día del pleno, solo podemos hacer en un pleno posterior, solo se plantea la ejecución de la sentencia. Pero nosotros, aun estando de acuerdo, las sentencias hay que ejecutarlas y no tiene vuelta de hoja, pero lo que no estamos de acuerdo es que apostillen manteniéndose el resto de la moción. Eso es lo que no estamos de acuerdo, porque realmente, como digo, había una sentencia que se desconoció del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es de fecha 18 de marzo de 2011, se desconoce totalmente, y así lo indica la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que lo que viene a decir es que los Estados tienen como misión garantizar el ejercicio de las distintas religiones, cultos y creencias. No tener una política total contra cualquier culto, religión o creencia, sino al contrario, garantizar que la gente pueda tener libertad de religión, culto y creencia. Y que su papel, por supuesto, es garantizar el orden público, la paz religiosa y la tolerancia en una sociedad democrática. Entonces, y sobre todo facilitar las relaciones entre creyentes y no creyentes. Y las relaciones entre partidarios de las distintas religiones, cultos y creencias. Esta moción va totalmente enfrentada con lo que es esta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos del 18 de marzo de 2011, que se desconoce totalmente cuando se aprueba la moción. O sea, no puede tener el ayuntamiento porque la primera parte en la que no ha entrado, la parte primera de la moción, que era todo el grupo, el punto 1, no ha entrado ahí el tribunal ni siquiera, pero es que va en la misma línea, esa parte primera. Va en la línea de no tener una actitud positiva, de hacer que los creyentes y no creyentes entiendan, de hacer que los partidarios de una religión y de otra estén, sino al revés. O sea, es una actitud totalmente obstruccionista a esa libertad religiosa. Pero como digo, ahí el Tribunal Contencioso Administrativo no entra. Entonces, claro, no estamos de acuerdo con la moción en su conjunto, porque no solamente, es que si vamos viendo esta sentencia, la del Tribunal Constitucional, que también se menciona, todas van en el mismo sentido. Entonces es una moción que careció en su día de sentido, bueno, no careció de sentido, pero no se puede gobernar con ideologías, aunque sea laicas. Hay que gobernar para todos y sin ideologías de ningún tipo, y menos sin prejuicios. Y no me parece que ni en su momento ni ahora sea bueno mantener esa moción. Nada más. Pues muchas gracias. Siento por no tenemos más sitio.